Como ustedes pueden ver, vamos a comenzar con esta parte del principio divino que se llama la consumación de la historia humana, o también, más comúnmente, los últimos días. ¿Por qué es tan importante esta conferencia? Los últimos días son los tiempos en que Cristo va a volver. ¿Y qué podemos esperar para esos tiempos? ¿Qué han estado esperando los cristianos durante miles de años que ocurra en los tiempos de la llegada de Cristo, en los últimos días? Bueno, en realidad muchas personas han pensado que los últimos días son tiempos de catástrofe, de sufrimiento. La Biblia menciona cosas catastróficas para esos tiempos, como que la tierra se va a prender fuego, va a haber desastres, va a haber muertes, hasta el punto es que el sol se va a oscurecer, la luna no va a dar más su luz, estrellas van a caer del cielo, todo se va a destruir. Será el fin del mundo. ¿Puede ser que tomemos eso literalmente? ¿Puede ocurrir semejante desastre? Nosotros sabemos, como hemos visto hasta ahora, en el principio divino, que Dios es un Dios eterno, absoluto e incambiable. Habíamos visto en Isaías 46:11, Dios dice, tal cual como lo he pensado, así lo haré, tal como lo he planeado, así lo realizaré. Y Dios tenía planeado, en el comienzo, crear un mundo de belleza y bondad, como una sola familia mundial, con Adán como el padre de la humanidad, Eva como la madre. Ellos estarían en la posición de padres verdaderos de una humanidad verdadera, centralizados en un Dios verdadero. Padres verdaderos de una humanidad verdadera, como una familia verdadera, centralizados en un Dios verdadero. Tendrían sus hijos, una familia perfecta, una sociedad perfecta, una nación perfecta, un mundo perfecto. Y esto es lo que llamamos el reino de los cielos. Las personas vivirían en el reino de los cielos en la tierra primero, y después, cuando cumplen su ciclo, irían al mundo espiritual y vivirían en el mismo nivel, o sea, en el reino de los cielos también en el mundo espiritual. Cuando el hombre cayó, vimos, se centralizó en un Dios falso. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Se llama a Satán el Dios de este mundo. Dios del mundo. Lamentablemente, Adán se convirtió en el padre falso, Eva se convirtió en una madre falsa, formando una familia falsa, centralizado en un Dios falso, y nosotros lamentablemente tuvimos que estar en la posición de hombres falsos, formando familias falsas, sociedades falsas, naciones falsas, un mundo falso. Y esto es un infierno. Y como dijimos en Isaías 46:11, Dios es un Dios eterno, absoluto e incambiable. Dios no puede ser un Dios fracasado. El mal no hereda las características de Dios, por lo tanto el mal no puede ser eterno, no puede ser absoluto, no puede ser incambiable. El mal, a lo sumo, podrá crecer hasta un punto determinado y en algún momento tendrá que declinar, porque solamente Dios y su bondad son eternos, absolutos e incambiables. Quiere decir que habíamos visto también que un sujeto, en el caso de Satán, está en la posición de sujeto y tiene poder a través de la acción de dar y recibir, debido a que por ignorancia los objetos le responden. La humanidad, en la posición de objetos de Satán, responde constantemente a través de reflejar características semejantes a él. Por eso Jesús decía en Juan 8:44, vosotros sois hijos de vuestro padre, el demonio, y por eso actuáis como él. Y por eso actuáis como él. O sea, somos el reflejo de él, y él se alimenta. Y a través de esta respuesta, él obtiene su poder. ¿Cómo será el fin de Satán? Habíamos visto en un punto. ¿Cuál será el fin? ¿De qué modo Dios puede destruir el poder de Satán? Dios no puede destruir el espíritu. Un espíritu fue hecho eterno, y Dios no puede cambiar sus principios. Los principios de Dios son absolutos, Él no puede cambiar eso. Él no puede destruir el espíritu de Satanás.
pero puede destruir el poder de Satanás. ¿A través de qué? A través de destruir la ignorancia de sus objetos. El hombre está con Satanás solamente por ignorancia. Por eso Jesús decía, la verdad os hará libres. Cuando el hombre comprenda la verdad, no querrá más ser objeto de Satanás. Se irán cortando uno tras de otro sus objetos. Y la gente querrá retornar al dominio del amor verdadero de Dios. Con eso entonces, él también tendrá que retornar por el camino de la restauración. Quiere decir entonces que la verdad va a ser libre a la humanidad. Cuando el hombre pueda interpretar una verdad, pueda comprender realmente el plan de Dios, naturalmente, voluntariamente, se va a apartar del mal, se va a apartar de este mundo, querrá cortar su relación con Satán y naturalmente podrá retornar y formar esta clase de mundo. Quiere decir entonces que podemos esperar, debido a que Dios, repito, es absoluto y su plan es absoluto, podemos esperar la destrucción de este mundo satánico, la destrucción del poder satánico. ¿Se entiende? La Biblia nos menciona que en los últimos días será el fin del mundo. Y muchas personas han pensado literalmente que se va a destruir el planeta Tierra, que todo se va a quemar, los animales y las plantas y todas las personas se van a quemar y hasta el sol mismo va a dejar de dar su luz, la luna también y las estrellas van a caer del cielo. En realidad, a lo que se está refiriendo la Biblia, y ahora lo vamos a comprobar, es al fin de este sistema satánico, no al punto de vista externo del planeta Tierra. El planeta Tierra no fue el que cometió pecado. Y vamos a ver que la Biblia dice claramente que no es el planeta lo que se va a destruir, sino que el planeta Tierra va a permanecer para siempre. Es más, la Biblia dice que el planeta Tierra va a ser habitado por gente justa eternamente. Que el planeta Tierra va a ser habitado por gente justa eternamente. ¿Sí? O sea que siempre habrá gente justa. Y lo que va a ser destruido es la gente impía, los pecadores. Eso es lo que no va a existir más. No es el planeta Tierra lo que será destruido. Sin embargo, esta creencia ha permanecido durante miles de años y el valor de esta conferencia, de la explicación de la consumación de la historia humana, es para rescatar, para poder cosechar los frutos de la espera de millones de cristianos en el mundo. Hay millones de cristianos que hasta hoy en día están confundidos y piensan que los últimos días son días de terror. Pero solamente tiene que ser días de terror para las personas que están fuera del principio. Pero aquellos que están anhelando un mundo de bondad no deben esperar estos días como una catástrofe, sino como días de esperanza. Veamos entonces la prueba de esto que yo estoy diciendo, la prueba bíblica de todo esto. Primero, veamos en la Biblia las partes que son interpretadas como yo acabo de manifestar, como tiempos de desastres. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. O sea, como dije antes, las personas piensan que Cristo va a venir en las nubes, y con su llegada entonces solamente aquellos que fueron preparados serán elevados al cielo con Él, y el resto será destruido totalmente. Podemos leer esto en 2 Pedro 3:10. Dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Repito, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Quiere decir entonces que la creencia tradicional ha sido que Cristo va a venir en las nubes,
Algunos van a ser elevados al encuentro con Él. Como vimos hoy, algunas personas han creído que los muertos físicos iban a resucitar, encontrarse con Él en las nubes, y que todo lo demás se va a quemar y se va a destruir de un modo terrible. Si leemos en Mateo 24, 29, está lo que ya les mencioné, con respecto a que el sol se va a apagar y la luna no dará más su luz. Mateo 24, 29. Mateo 24, 29, dice así: E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo. ¿Qué catástrofe sería? Nosotros hemos visto ya en una parte de las conferencias qué sería si no existiera el sol. Todo estaría frío, oscuro, pero no solamente eso, sino que encima las estrellas caerían del cielo. Ustedes se enteraron hace poco, hubo un meteorito que cayó en Júpiter. ¿Se enteraron? La ciencia ya había previsto esta posibilidad y va a ser una inmensa catástrofe. Hasta el punto que se decía que si este meteorito hubiera caído en la Tierra, probablemente sería el fin de la humanidad, por las catástrofes impresionantes que esto causaría. ¿Tienen alguna idea ustedes de cuántas miles de veces, miles y miles de veces más pequeño es un meteorito que una estrella? Miles y miles de veces más pequeño. Entonces imagínense si cayera una estrella. Bueno, en realidad vamos a mostrar que todo esto es simbólico, porque en realidad la estrella más pequeña de nuestra galaxia, la más pequeña, es el Sol, y sin embargo es cientos de veces más grande que la Tierra. Por lo tanto es absolutamente imposible que las estrellas, varias, caigan arriba de la Tierra, porque cualquiera de ellas es miles de veces más grande que la Tierra. Lo más lógico sería que la Tierra caiga sobre una estrella, pero no al revés. ¿De qué están representando las estrellas? Pero antes de ver esto, analicemos un poquitito qué significan los últimos días. Como dije recién, los últimos días son los tiempos en que Dios tiene la oportunidad de cambiar este mundo, de destruir la soberanía satánica y de restaurar su soberanía verdadera. Adán y Eva tenían que haber pasado por las tres etapas, dijimos. La etapa de formación, crecimiento y perfeccionamiento. Sin embargo, ellos llegaron al tope máximo de la etapa de crecimiento y acá se produjo su caída. Después Dios comienza el proceso de la restauración hasta intentar que el hombre llegue al lugar donde se encontraba antes de la caída. Hasta que el hombre llegue a encontrarse en el nivel en que se encontraba antes de la caída. Esos tiempos son los tiempos de la llegada del Mesías, donde la humanidad estableció ciertas condiciones, condicionalmente, para alcanzar este nivel. Y con el Mesías, entonces, se puede cruzar esta etapa. Significa salir del dominio satánico y cruzar esta etapa que nunca había sido cruzada antes en la historia humana. ¿Se entiende? Quiere decir que, puesto de otro modo en el gráfico, hagamos otro tipo de gráfico para que lo podamos entender. Llegar a la perfección significaría girar alrededor de la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan que lo hablamos? Girar completamente alrededor de la voluntad de Dios. El hombre perfecto, esto se llama dominio directo. Una vez que el hombre llega a la perfección, está dentro del dominio directo del amor de Dios. Mientras no es perfecto, está en el ámbito del dominio indirecto del amor de Dios. Quiere decir que todavía puede caer mientras no es perfecto. Pero una vez que alcanza el dominio directo, gira alrededor de la voluntad de Dios en forma perfecta. Quiere decir que el hombre tenía que girar alrededor de la voluntad de Dios en forma perfecta. ¿Hasta qué punto logró el hombre girar alrededor de la voluntad de Dios? Bueno, podemos decir que lo logró en una etapa de formación, esta primera etapa, y después en otra etapa, la etapa de crecimiento. ¿Sí? Logró esto y logró esto. Pero esta última etapa
Nunca la logró. Y en este punto, el hombre se apartó y comenzó a girar alrededor de la voluntad de Satán. ¿Se entiende? El proceso de la providencia es hacer que el hombre, cuando alcanza este punto, repito, está acá, el tope de la etapa de crecimiento, significa que después de dar una vuelta en la providencia, el hombre alcanza este nivel. Y este es el nivel donde Dios quiere enviar al Mesías. Este es el punto de la historia donde Dios quiere enviar al Mesías para que el hombre continúe, o sea, salga de la órbita satánica y comience a girar alrededor de la órbita de Dios. ¿Sí? Este es el punto. Acá es donde Dios intenta provocar los últimos días. Repito, los últimos días no son días de catástrofe, son días de esperanza. Son los últimos días o el fin del mundo satánico, el fin de este sistema. El hombre deja de girar alrededor de la órbita satánica para comenzar a girar alrededor de la órbita de Dios. Y así que este es el punto donde Dios intenta establecer los últimos días. ¿Se entiende? Por eso podemos ver entonces que Dios intentó varias veces en la historia humana. Varias veces Él intentó, o sea, la humanidad llegó a este punto, y el intento de Dios era enviar al Mesías en esta etapa, y que el hombre girara con él, con el Mesías, alrededor de la voluntad de Dios. O sea, que realizara la última etapa de perfeccionamiento. ¿Se entiende? La primera vez que Dios intentó esto, la primera vez que había un fundamento como para que Dios pudiera enviar al Mesías, fue en la época de Noé, los últimos días. Primer intento en el tiempo de Noé. Podemos leer eso en Génesis 6:13. Y también se caracterizaron como tiempos de destrucción. Pero en realidad era muy claro que a través de la familia de Noé, lo que Dios quería formar era una familia verdadera centralizada en Él. Dios había planificado, después lo vamos a ver mejor cuando veamos la historia, que a través de la familia de Noé se estableciera el fundamento para que el Mesías pudiera nacer. Si hubiera habido victoria en la familia de Noé, el Mesías podía haber nacido allí, en su ámbito, y establecer el reino de los cielos en aquella época. Por esa razón hubo una indemnización en aquella época, con la intención de eliminar este mundo satánico. No el planeta Tierra, pero sí el sistema de vida que estaba centralizado en Satán. Y que el hombre empezara, repito, a girar alrededor de la voluntad de Dios. Sin embargo, esto no ocurrió, ya lo vamos a ver cuando veamos la historia, ¿no? Pero no ocurrió porque hubo una falla en la familia de Noé. Esto fue a través de Cam, el hijo de Noé. Él fracasó en su responsabilidad y como consecuencia de esto se perdió la oportunidad de enviar al Mesías en aquella época. Entonces, el hombre continuó girando alrededor de la voluntad de Satanás. Y Dios continuó estableciendo fundamentos para poder enviar al Mesías. Otra vez Dios tuvo que reconstruir el fundamento para ver si podía enviar al Mesías. Y por eso podemos leer en Malaquías, capítulo 3, versículo 19. Esto ya es en la época de Jesús. Malaquías, o sea, justo antes de la llegada de Jesús, había predicho que con la llegada de Cristo iba a ser el fin del mundo. Otra vez el intento de Dios de establecer los últimos días. Malaquías 3:19. Capítulo 3, versículo 19. Vamos a leerlo. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán como estopa. Aquel día que vendrá los abrazará.
Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. O sea, Malaquías, si ustedes ven, es el último, prácticamente lo último que se dice en el Antiguo Testamento. Malaquías era el último profeta del Antiguo Testamento, y en el último capítulo de Malaquías se predice eso, que con la llegada del Señor, que estaba pronto a venir, iba a haber destrucción, y se iba a quemar fuego, y todos los arrogantes y los malvados serían quemados. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, ardiente como un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará. Abrazará de brasas, ¿no? No de abrazarlos cariñosamente. Se van a quemar. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Quiere decir que en los tiempos de Cristo, esto se anunciaba ya en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Cristo también será el tiempo de los últimos días. ¿Por qué no ocurrió? ¿Por qué no ocurrió el fin del mundo en los últimos días? Bueno, ya sabemos, porque Jesús fue crucificado, no fue interpretado. Entonces, Jesús predijo que iba a volver Cristo, el Señor de la segunda venida. Y dijo Jesús que cuando venga Cristo serán los últimos días. Otra vez el intento de Dios de establecer los últimos días. Y lo dijo así, en Lucas 17:26. Dijo que en los tiempos del Señor de la segunda venida será igual que en la época de Noé. Así dijo Jesús. Igual que en la época de Noé. O sea, un nuevo intento de establecer los últimos días. Otra vez. Entonces, primero fue en la época de Noé, después fue en la época de Jesús, y ahora en los tiempos del Señor de la segunda venida. Y hoy, vamos a demostrar un poco más tarde, en esta conferencia, que hoy estamos en los últimos días. Entonces, hoy sí se tienen que cumplir todas aquellas profecías que ya estaban desde la época de Noé, de que se iba a producir el fin del mundo. Pero repito, vamos a demostrar también que no se refiere al fin del planeta Tierra, sino al fin de un sistema satánico. O sea, eso es buena noticia, no mala. Si leemos en Eclesiastés capítulo 1, versículo 4, dice, una generación va, otra generación viene, pero la tierra permanece para siempre. Una generación va, otra generación viene, pero la tierra permanece para siempre. Quiere decir que Dios creó la tierra para que permanezca para siempre. Si leemos en Salmos 78, 69, dice así. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Está hablando de Dios, y dice Dios, edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. O sea que Dios creó la tierra para que permanezca para siempre. Leamos también en Salmos 37, 29. Y fíjense que ahí dice claramente lo que ya mencionamos, de que en realidad a lo que se refiere la Biblia con el fin del mundo es el fin del sistema satánico, que no va a haber más gente satánica, que eso será eliminado por completo y que en su lugar habrá gente verdadera que habite la tierra. Dice, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida, y los justos heredarán la tierra y vivirán en ella para siempre. Los justos heredarán la tierra y vivirán en ella para siempre. Quiere decir que el planeta Tierra va a ser heredada por gente justa y habitarán en ella para siempre.
Bueno, según la Biblia la tierra no va a ser destruida, pero sin embargo aparentemente también está diciendo que sí va a ser destruida y que se va a prender fuego. ¿Qué significa entonces que la tierra se va a prender fuego? Repito, veamos siempre desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista histórico. El avance de la historia, el avance de la ciencia y la tecnología en los días de hoy, no muestra para nada que existiera un plan celestial que está dispuesto a destruir la tierra. Por el contrario, más y más el hombre está empezando a descubrir la verdad. Entonces, ¿qué significa que la tierra se va a prender fuego? Si leemos en Jeremías 23, 29, Jeremías 23, 29, Dios dice claramente, mi palabra es como fuego. Dios dice, mi palabra es como fuego. ¿Qué simboliza entonces el fuego? Según la Biblia, ¿qué representa el fuego? El fuego representa el juicio por la palabra. El fuego representa el juicio por la palabra. Siempre se ha hablado del juicio final, de que va a llegar un momento que va a haber un juicio. No significa que Dios se va a sentar fríamente a juzgarnos y enviarnos al infierno, pero naturalmente el hombre va a tener que discernir entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira. Y a través del entendimiento de la verdad, él va a poder comprender la mentira. Y por eso Jesús decía, repito, la verdad os hará libres. Y por eso a través del entendimiento de la verdad podemos crecer espiritualmente. Y a través del entendimiento de la verdad nos vamos a apartar del mal voluntariamente. Por eso ese juicio es muy importante. El fuego está representando en realidad el juicio a través de la palabra. En Juan 12, 48, Juan 12, 48, Jesús dijo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, ella le juzgará en los últimos días. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, ella le juzgará en los últimos días. Quiere decir que está hablando de que en los últimos días va a haber un juicio. ¿A través de qué? Un juicio a través de la palabra. Ese es el fuego. Eso es lo que representa el fuego. Pero en realidad vamos a ver los versículos donde eso se dice con toda claridad. Los versículos donde eso se dice con toda claridad. En Lucas 12, 49. Fíjense ustedes si esto está dicho con toda claridad o no. Miren qué cosa extraña que dijo Jesús. Lucas 12, 49. Jesús dice, fuego vine a echar a la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Él dice que él vino a la tierra para prenderle fuego y que ya no deseaba ninguna cosa porque ya se había encendido. Pero ¿cuándo Jesús prendió fuego a la tierra literalmente? Nunca. Fuego vine a echar a la tierra y ¿qué quiero si ya se ha encendido? ¿A qué fuego se refería Jesús? Bueno, sí, eso lo dice muy clarito en Juan 9, 39. En Juan 9, 39 Jesús dice, para juicio he venido yo a este mundo. Para juicio he venido yo a este mundo. O sea que Él vino a este mundo para dar juicio. Y por eso acá estaba diciendo claramente, vine para echar fuego a la tierra. Y ahora acá estaba diciendo, para... Uno le podría preguntar, oye Jesús, dime de una vez por todas, ¿para qué viniste? Porque acá dijiste que viniste para echar fuego y acá dijiste que viniste para dar juicio. Él nos diría, bueno, son la misma cosa, ¿no? El fuego representa juicio. ¿Se entiende? En Santiago 3.6,
dice, la lengua es fuego. La lengua es fuego. Quiere decir que está diciendo claramente que a través de la palabra se puede encender un fuego. Sí, es muy razonable entender este simbolismo de la Biblia. A través de la palabra la humanidad va a apartarse del mal, va a entender la verdad, y la verdad esa nos hará libres. Y científicamente, repito, es muy claro, lógicamente hablando es muy claro. El planeta Tierra está formada en 2/3 partes por agua. Hay demasiada agua en el mundo como para que un planeta se pueda prender fuego. ¿Se entiende? ¿De qué modo se podía prender fuego un planeta? Bueno, vamos a ver entonces qué simbolizan las demás partes de la Biblia. ¿Qué representa en la Biblia que el sol se va a apagar, la luna no dará más su luz y que las estrellas caerán del cielo? Ya interpretamos lo que significa el fuego. Ahora veamos qué representa. Repito, aunque ustedes, en realidad, los que estamos acá presentes, quizá nunca hayamos creído que realmente se va a prender fuego la tierra, a lo mejor nunca hemos creído que los muertos van a resucitar físicamente, tenemos que cosechar el fruto de la espera de millones de cristianos durante miles de años. Y hay millones de personas en el día de hoy, en el mundo, que están esperando literalmente que estas cosas ocurran. Nosotros debemos conocer claramente la clave bíblica para poder interpretar, no solamente para saber nosotros qué es lo que podemos esperar del futuro, sino para poder explicarle a aquellos que están confundidos. Entonces, ¿qué va a pasar? No se va a prender fuego la Tierra, no se va a destruir el planeta. Entonces, ¿qué significa que el sol se va a apagar y la luna no dará más su luz y que las estrellas caerán del cielo? Esta clave la podemos encontrar en Génesis 37:9. Acá nos da la clave muy claramente. Génesis 37:9. Es la historia de José, el hijo de Jacob, que tenía muchas experiencias espirituales y revelaciones en sueños. Y fíjense con lo que él soñó una vez. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que yo he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban delante de mí. ¿Sí? O sea, otra vez aparece lo mismo. El sol, la luna y las estrellas. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí yo he soñado otro sueño, y he aquí que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban delante de mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre se sorprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que has soñado? ¿Acaso vendremos, yo y tu madre y tus hermanos, a postrarnos delante de ti? Él tenía 11 hermanos. Y él había soñado que el sol, la luna y 11 estrellas se postraban delante de él. Y su padre le interpretó este sueño diciendo que esto significaba que el padre, la madre y los hermanos se iban a postrar delante de él. Quiere decir que el sol está representando al padre, la luna está representando a la madre y las estrellas están representando a los hijos. Entonces, ¿qué significa que el sol no dará más su luz, la luna se apagará y que las estrellas van a caer del cielo? ¿Qué podemos esperar en los últimos días? Vamos a ver qué representa esto. Nosotros sabemos que Dios tenía el plan de que la humanidad tuviera padre y madre centralizados en Dios. Y entonces nosotros seríamos los hijos. ¿Sí? El plan de Dios. Originalmente el plan de Dios era que Adán y Eva
estuvieran centralizados en Dios y que sus hijos reflejaran las características de Dios. Como esto no ocurrió, esto falló, Dios trabajó durante miles de años para enviar al Mesías. Entonces, cuando Dios tuvo victoria, finalmente envió a Jesús, que la Biblia dice en Isaías 9:6 que iba a venir como el Padre eterno. Jesús, dice la Biblia en Isaías, iba a venir como Padre eterno. Y Jesús, en la posición de Adán, tendría que haber rescatado a una persona en la posición de Eva. Sin embargo, como esto nunca ocurrió, Jesús había sustancializado la esencia masculina de Dios en su propia persona. Cuando Jesús llegó a la perfección, Dios podía reflejar su esencia masculina, podía sustancializar su esencia masculina en esta persona. Pero ¿qué pasa con la esencia femenina de Dios? Nunca fue sustancializada en una persona, nunca hubo una mujer que tuviera la autoridad de decir, el que me ve a mí, ve a Dios. Entonces quedó como esto simplemente, como una esencia femenina, que fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en la posición de madre y Jesús en la posición de padre. ¿Sí? Todos aquellos que se unían espiritualmente, por lo menos a esta Trinidad, estaban en la posición de hijos espirituales, que son ¿quiénes? ¿Quiénes son los hijos espirituales de Jesús y el Espíritu Santo? Los cristianos. Los cristianos están en la posición de hijos. Originalmente, esta sería la Trinidad. El plan de Dios era que la Santísima Trinidad original estuviera formado por el Padre, el Hijo y la Hija. ¿Sí? Dios, Adán y Eva. Esa iba a ser la Santísima Trinidad original. Como ellos fallaron, Dios creó esta Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y todos aquellos que se unieran a ellos tendrían, por lo menos, el derecho a llegar hasta el paraíso. ¿Se acuerdan como vimos hoy? Al nivel de paraíso. Pero, sin embargo, esto no producía salvación completa. ¿Por qué? Porque Jesús y el Espíritu Santo se convirtieron en los padres espirituales. Pero no había salvación completa. ¿Sí? El cuerpo del hombre todavía seguía bajo el dominio satánico. Por eso San Pablo, que era uno de estos cristianos, él decía, con mi parte interna yo me deleito en la ley de Dios. Él estaba conectado a esta Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero sin embargo noto otra ley en mis miembros que me esclaviza a la ley del pecado. ¡Qué hombre miserable que soy! ¿Quién me liberará de este cuerpo de muerte? Decía San Pablo. ¿Quién me va a liberar de este cuerpo de muerte? Quiere decir que en un momento esto se tiene que restaurar también. O sea, esto tiene que llegar a concretarse en el plan de Dios. Significa el Señor de la segunda venida, su esposa, como hemos visto en la Biblia, en Apocalipsis. ¿Se acuerdan que ya lo hemos visto? Apocalipsis 19:7. Apocalipsis 19:7 habla claramente de esto. Y dice así: alegrémonos y regocijémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha engalanado, y se le ha permitido vestirse de lino deslumbrante de blancura. El lino son las buenas acciones de los santos. Alegrémonos y regocijémonos, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha engalanado, y se le ha permitido vestirse del lino deslumbrante de blancura. El lino representa las buenas acciones de los santos. Está hablando claramente de que cuando llegue el Señor de la segunda llegada, el Señor de la segunda venida, tendrá a su esposa. Y entonces sí, esta será la Trinidad restaurada. La Trinidad restaurada. Ya no solamente los padres espirituales, sino los padres espirituales y físicos, padres verdaderos de una humanidad completa.
y sus hijos serán toda la humanidad. Bien, pero estamos diciendo que hasta ahora entonces Jesús está en la posición de Padre espiritual, el Espíritu Santo está en la posición de Madre espiritual, y el Padre está representando al Sol y la Madre está representando por la Luna, y los cristianos están siendo representados por las estrellas. Entonces, ¿por qué dice la Biblia que el Sol se va a apagar, la Luna no dará más su luz y que las estrellas caerán del cielo? Fíjense ustedes que cuando Jesús vino y Él traía una nueva verdad a ese pueblo elegido, preparado por Dios, muchas personas no podían aceptar la nueva verdad que Él traía. Y la misma gente preparada terminó persiguiéndolo. Y la Biblia dice que le decían a Jesús, hablando sobre Jesús, decían, ¿y a este para qué lo queremos? Si tenemos las enseñanzas de Moisés. O sea, la gente tiene tendencia a quedarse estancado en una era. La era antigua se opone a la nueva. Eso es un caso que ha ocurrido durante toda la providencia. La era antigua se opone constantemente a la nueva. No permite que nazca la nueva fácilmente. ¿Sí? ¿Podrá ser que ocurra lo mismo en estos tiempos? ¿Podrá ser que en la época del Señor de la segunda llegada la gente también se oponga? O sea que estos, que eran los elegidos y los preparados, se opongan a la nueva etapa. Vamos a ver que sí, que en realidad Jesús ya sabía que esto iba a ocurrir. Si leemos en Lucas 18:8, Lucas 18:8, Jesús hablando de esto, de estos tiempos, o sea, de la segunda llegada de Cristo, Él dijo, en verdad les digo que cuando venga el Hijo del Hombre, les hará justicia. Pero cuando venga Él, ¿encontrará fe sobre la tierra? Preguntaba Jesús. ¿Encontrará fe? ¿Le creerán? ¿Lo aceptarán? ¿O recibirá tanta persecución como yo he sufrido? ¿Se entiende? En verdad les digo que cuando venga el Hijo del Hombre les hará justicia. Pero cuando venga Él, ¿encontrará fe sobre la tierra? Ya Jesús sabía en realidad que iba a haber mucha persecución, que no iba a ser fácil que la humanidad aceptara esto. Y también podemos leer muy claramente en Mateo 7:23. En Mateo 7:23, Jesús está diciendo claramente que lamentablemente aún los mejores cristianos van a fracasar. Lo está diciendo claramente en Mateo 7:23, que hasta los mejores cristianos no van a poder entender al Señor de la segunda llegada. Por lo menos muchos de ellos. Mateo 7:23. Fíjense lo que dice Jesús acá. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día, estaba hablando de los últimos días, ¿no? Y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y sin embargo yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Jesús está diciendo que en los últimos días habrá gente que le va a venir a decir, Señor, Señor, nosotros hicimos muchas cosas en tu nombre. ¿Quiénes son la gente que hizo cosas en el nombre de Jesús? ¿Budistas, confucianistas, hinduistas? Obviamente no. ¿Quiénes son los que hacen cosas en el nombre de Jesús? Cristianos. Ahora ustedes se rotulan como cristianos, ¿no es cierto? Siempre, si alguien pregunta qué religión tenían, eran cristianos. Pero ¿quién de ustedes hacía milagros? ¿Había alguno de ustedes que hizo milagros? ¿Cuántos de ustedes echaron fuera demonios? Quiere decir que no se está refiriendo Jesús a cualquier cristiano. Se está refiriendo a líderes, a los más elevados. ¿Se entiende? Porque son gente que realmente hace milagros y echa demonios. Y aún ellos serán echados de Jesús. Fíjense.
No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Cuántos de ustedes antes salían a la calle a dar testimonio en el nombre de Jesús? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? No pocos, muchos. Se refiere a los líderes cristianos, los más elevados cristianos. Y sin embargo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús decía que en los últimos días, aún aquellos cristianos que eran devotos, porque no cualquier cristiano echa fuera demonios y no cualquier cristiano hace milagros, pero Jesús aún así estaba diciendo que aún así en los últimos días Él los va a apartar de Él y no va a querer saber nada con Él? ¿Por qué? Porque ellos van a ser los que persigan al Señor de la segunda llegada. Porque Él dijo, cuando venga el Señor les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Y en Apocalipsis dice claramente que cuando venga Cristo va a ser perseguido. Eso lo podemos leer en Apocalipsis 17:14. Dice claramente que cuando venga Cristo va a ser perseguido. Apocalipsis 17:14. Dice así. Y estos harán la guerra al Cordero. Está hablando de los poderes del mundo. Dice, y estos harán la guerra al Cordero. Pero el Cordero, como es Señor de señores y Rey de reyes, los vencerá en unión con los suyos, los llamados elegidos y fieles. Quiere decir que habrá unos que lo sigan. Los vencerá en unión con los suyos. O sea, habrá gente que sí lo siga. Pero otros le harán la guerra al Cordero, dice la Biblia. Será perseguido. ¿Y por qué el Señor va a ser perseguido? ¿Por qué fue perseguido el Señor en su primera llegada? Porque los israelitas estaban esperando la llegada de Cristo de otro modo. Ellos se imaginaban un rey todopoderoso. El mismo Juan el Bautista decía, aquel que viene detrás de mí, yo no soy digno ni siquiera de atarle las sandalias. Él ya tenía un concepto prefijado en su mente de cómo tenía que ser el Cristo. Cuando fue diferente a lo que él imaginaba, no lo pudo aceptar. ¿Cómo están hoy esperando los cristianos la venida del Señor? En las nubes, con un coro de ángeles y trompetas. ¿Y si ocurre de otro modo? ¿Estarán igual dispuestos a aceptarlo? Quiere decir que es posible que ellos al final pierdan su posición. Dijimos que caer significa pasar de una posición superior a una posición inferior, ¿se acuerdan? Entonces, ¿por qué dice que las estrellas van a caer del cielo? Porque ellos perderán su posición. Sin embargo, no dice que el sol va a caer, no dice que la luna va a caer, no está diciendo eso. Son las estrellas las únicas que van a caer, van a perder su posición. El sol está representando a Jesús y la luna está representando al Espíritu Santo. Ellos no van a caer, ellos no van a perder su posición. Las estrellas son las que van a caer. Pero sin embargo dice que se van a apagar, que va a disminuir su luz. ¿Qué significa esto? Veamos. ¿Qué significa que el sol se apagará y que la luna no dará su luz? No significa que van a perder su posición en el cielo, eso está muy claro. Eso significa caer.